Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Marcos 11, y leemos los primeros 11 versículos. Leemos. Marcos 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mis hermanos, acabamos entonces de leer lo que es el inicio, veámoslo así, de la última sección del libro de Marcos. Hemos estado por las tardes, desde que iniciamos la plantación de lo que ya es nuestra iglesia, desde Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, y a la fecha, ya entonces vamos por Marcos 11. Digamos que en estos 11 capítulos que hemos visto hasta la fecha, es un resumen de los 3 años de ministerio público del Señor Jesucristo, desde cómo empezó, cuando Juan el Bautista fue como el preludio del Mesías, y aquí estamos ya, digamos, en lo que popularmente se conoce como el inicio de la Semana Santa. Tradicionalmente, el Domingo de Ramos, digamos, lo que acabamos de leer es eso. El inicio de cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén para, vámonos así, la cuenta regresiva para cuando muere. Aquí estamos ante la última semana del Señor Jesús antes de su muerte. O veámoslo así, aquí estamos en la semana de la pasión del Señor. En el transcurso del Evangelio de Marcos, creo que ya nos pudo quedar a nosotros claro, uno, el objetivo mismo del evangelista, era presentarnos lo que él marcó al inicio. Jesús como Hijo de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cómo lo hizo Marcos? Presentándonos a Jesús en sus diversas facetas. Teníamos a Jesús como el predicador, aquel que las multitudes acudían a él para ser sanados, para que Jesús los liberara de los tormentos. ¿Y Jesús qué hacía? Los liberaba. Vámonos así, usemos el término, hacía exorcismos. ¿Y qué pasaba? Los demonios se iban, huían de él. A las enfermedades, bueno, pasaba lo mismo. Jesús a los paralíticos les ordenaba que caminaran, y estos lo hacían. Las enfermedades se sujetaban al Señor mismo. Vimos al Señor Jesús, teniendo poder sobre los elementos, calmando las tormentas. Y por eso lo que digo es, no debería haber dudas hasta este punto, o los lectores de Marcos, cuál era el objetivo de Marcos cuando escribió su libro: dejar claro quién era Jesús. Muchas veces, como vamos a ver, los judíos, al ver que Jesús hacía tales maravillas, intentaron coronarlo. ¿Y qué pasaba? Él pasaba
digamos, entre ellos y se iba. Otras veces intentaron también matarlo. ¿Y qué pasaba? Lo mismo. No había llegado su hora. Pero aquí estamos ante el momento entonces cuando llegó la hora. Cuando Jesús muchas veces evitaba que lo mataran, lo querían despeñar, lo querían apedrear, ¿qué pasaba? Digamos, se escabullía entre ellos y no. Él seguía su misión de predicar el evangelio. No era por cobarde, sencillamente era porque no había llegado su hora. Lucas 9:54 nos dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí entonces en el capítulo 11 es: llegó a Jerusalén. ¿A qué? A morir. Él ya sabía que era necesario, que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea desechado y que resucite al tercer día. Aquí estamos entonces ante esa escena que el Señor la tituló con es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén. Y aquí entonces vemos al Señor llegando a Jerusalén. Y aquí es donde está el inicio del conflicto, vámonos así, final entre Jesús y el Sanedrín o el liderato de Israel. Como vamos a ver en el transcurso de las siguientes semanas, estos que hacían, buscaban fallas en el Señor, le tendían trampas, digamos que iban y lo emboscaban con preguntas sutiles. ¿Para qué? Para ver si lo hacían tropezar de alguna manera o para ver si la gente que lo seguía podían decir, no, mira, dijo esto. Y en cambio, si tal vez los fariseos, no, mira, dijo esta otra cosa. No está ni con unos, no está ni con otros, así que tratemos de dejarlo mal ante todos. Pero, como dice primera de Pedro 2:22 acerca de Jesús, en el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Al final lo que vamos a ver es esto, que por más trampas que le pongan el Sanedrín, en el Señor Jesús no hay pecado alguno. Y como vamos a ver también en el transcurso de esta semana que nos presenta Marcos, estamos ante el inicio, digámoslo así, como de una euforia que se baja en un abrir y cerrar de ojos, o como de una decepción generalizada. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, ahorita lo que vemos son multitudes. Otra vez se nos repite, es un patrón de Marcos que nos presenta las multitudes y no de muy buena manera, sino como, recordemos, las presentaba como cierto estorbo, porque el Señor hasta se alejaba de ellas. ¿Por qué? Para esto he venido, a predicar. Aquí vemos a las multitudes que se dirigían a Jerusalén, ¿cómo? Cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y como vamos a ver, unos días después, estas mismas multitudes entonan otro canto, y es un más fúnebre: crucifíquenle. Ahora, para ir entrando en materia, o antes de entrar en materia, es importante situar esta entrada a Jerusalén, digamos, en el contexto histórico-teológico de la época. Porque no solo Jesús y los apóstoles eran los únicos que iban camino a Jerusalén, sino que peregrinos judíos de todo el Imperio Romano viajaban a Jerusalén. ¿Para qué? Para llegar a tiempo a celebrar la Pascua. Entonces, nosotros aquí estamos ante ese evento, la celebración de la Pascua. Y veámoslo como cristianos que conocemos el contenido del Nuevo Testamento. ¿Qué estamos viendo? A Jesús, al verdadero Cordero de Dios, rumbo a Jerusalén, a Él mismo ser la Pascua de su pueblo. Ahora, los apóstoles no lo entendían, las multitudes no lo entendían. Nosotros, con lentes del Nuevo Testamento completo, ya podemos dimensionar un poco más ante la escena que estamos. Jesús posiblemente fue a Jerusalén en otras épocas en el año, fue a hacer otras celebraciones de la Pascua, pero en esta en particular era cuando ya iban a enfrentar a esos que tanto se le oponían. Y como vamos a ver aquí, el Señor lo que lanza, por decirlo así, es como un golpe retador al liderazgo de Israel. Y ese golpe que el Señor lanza, digámoslo así, va a desembocar ¿en qué? En que terminen matándolo. Ahora, teniendo eso claro, vamos a abordar el pasaje desde dos puntos sencillos. Uno,
la preparación de la entrada a Jerusalén y segundo, la llegada del rey a Jerusalén. Entonces, punto número 1, preparando la entrada a Jerusalén. Verso 1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Si recordamos la semana pasada, el hermano David nos enseñó que Jesús viajó muchos kilómetros para llegar hasta este punto. Digamos que era una gran caminada que se pegó para llegar a las cercanías de Jerusalén. Y ahora aquí está este nombre se me confunde, Betfagé. Aquí está en Betfagé. Básicamente, digamos, a 1 kilómetro de Jerusalén. Esa entrada triunfal que, como se conoce, digamos así, fue un recorrido de 1 kilómetro donde Hosana, digamos, le tendieron una alfombra al Señor e iban cantándole. Ahora, el Señor entonces está situado a 1 kilómetro de Jerusalén. Propiamente dice, frente al monte de los olivos. En la teología bíblica, los montes como tal cobran mucha importancia, tienen un significado teológico que a veces tendemos a omitir. Por ejemplo, hagamos un breve repaso, hermanos, con Abraham. ¿Dónde le ordenó el Señor que sacrificara a Isaac? En el monte de Moria. El rey David, segunda de Samuel 17:30, ¿dónde se nos dice que adoró? En el monte de los olivos. Isaías 14:13, la rebelión del enemigo. ¿Qué dice? Que el enemigo deseaba estar en el trono de Dios. ¿Para qué? Para sentarse en el monte del testimonio. Ezequiel 11:23 describe la gloria de Dios reposada sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:1 describe como el conflicto final en estos términos: Dios descendiendo sobre el monte de los olivos y partiéndolo en 2, ¿para qué? Para defender a su pueblo. Apocalipsis 16, Harmagedón, el monte Magedón, veámoslo así, es como el monte del testimonio. En la batalla la describe también Apocalipsis como en un monte. Aquí entonces veamos a Jesús, entendamos eso, veamos a Jesús está en el monte de los olivos para descender a Jerusalén. Los montes cobran esa importancia, ¿por qué? Dios obra de manera poderosa para salvar a su pueblo, veámoslo así, en los montes. Todos apuntaban a algo, a la gloria de Dios que es más alto. El Señor mismo, ¿dónde dio su primer sermón? El sermón de la montaña. Mateo 5. Ya en un lugar altito y desde ahí predicaba. Ahora, esto es para que comprendamos un poco, mis hermanos, ante el evento que estamos. Dios mismo en el monte de los olivos va a hacer ya como los actos finales para redimir a su pueblo. Así como aquí en Ezequiel 11:23 dijimos, la gloria de Dios posada sobre el monte de los olivos, aquí lo que tenemos es eso. Aquel verbo que dice que vimos su gloria como unigénito del Padre. Entonces vemos esa gloria de Dios posada frente al monte de los olivos, dispuesto ¿a qué? A ir a Sión, a la ciudad de David. Era un punto central, digamos, en la teología del Antiguo Testamento. Ahora, tengamos eso en mente. Y ahora sí, ¿qué es lo que acontece? Una vez que llega Dios al monte de los olivos, veámoslo así, se dispone a entrar a Jerusalén. ¿Y cómo entra? Versículo 2. Dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Jesús envía entonces a 2 de sus discípulos a una misión particular. Les hace una petición. No los envía a predicar, como lo hizo atrás, no los envía a reprender, no los envía a sanar enfermos, sino que los envía, vámonos, a lo tico, a que le consigan un burro.
un pollino de asna. Ahora, de esto hay dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, el animal, un burro como tal. Y segundo, la particularidad del animal, uno que ningún hombre ha montado. Entonces, veamos primero el animal que Jesús requiere, un burro o un pollino de asna. Este como tal es un animal de carga, de trabajo, un animal, digamos, hecho para el servicio. Ahora, en el Antiguo Testamento, este animal tenía unas prerrogativas, veámoslo así, reales. Los hombres que tenían dominio sobre los burros como tal, sobre estos animales de carga, eran hombres que eso les denotaba esas prerrogativas de que tenían autoridad. Y aparte de autoridad, como vamos a ver, tenían otras prerrogativas que eran como los que Dios puso para libertar a su pueblo. Veamos el primero, Génesis 49. De las bendiciones que Jacob estaba dando a sus hijos, la bendición de Judá dice así, Génesis 49, versículos 10 y 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. Entonces veamos la profecía que está dando Jacob aquí. Va a venir Silo, el rey, al que no le va a ser quitado el cetro. ¿Y qué nos dice? Atando a la vid su pollino. Él lavó en el vino sus vestidos. Esta es una imagen, entendámosla así, que el profeta Isaías nos la deja más clara. Ya Isaías, en Isaías 63, él tiene una visión. Y ve a un hombre que viene desde Edom con los vestidos rojos. Y dice, ¿por qué están rojos tus vestidos? Bueno, porque estuve en el lagar, he pisado a los pueblos y mis ropas se ensangrentaron con la sangre de los pueblos. Lavó en el vino sus vestidos, atando a la vid su pollino. Ató su pollino a la vid, se metió al lagar y ejerció el juicio. Pero sin meternos en tanto detalle, lo que quiero que veamos aquí es, vino el rey, el que no les será quitado el cetro. ¿En qué? En un pollino. Se detuvo en su pollino. Otro que podemos ver, el libro de Jueces, capítulo 10, versículos 3 y 4. Nos presenta a Jair, uno de los jueces que Dios puso, y nos lo presenta con esa imagen autoritaria de juez y libertadora. Y veamos cómo lo presenta. Jueces 10, versículos 3 y 4. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad, y murió Jair y fue sepultado en Camón. De otro juez, Abdón, Jueces 12, versículo 14 dice, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. No olvidemos el contexto de Jueces. El pueblo pecaba, llegaban las naciones paganas, los dominaban, los esclavizaban. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba un juez. ¿Para qué? Para que les diera la libertad de las naciones paganas y pudieran adorar a Dios. Y veamos cómo se nos presentan estos jueces aquí, dominando estos animales de carga. Tenía 30 hijos que tenían 30 asnos. Al siguiente, 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Lo que veamos aquí entonces, Jesús está evocando sobre sí estas prerrogativas ¿de qué? Veámoslo así, de juez, de libertador o de ese rey de la profecía de Jacob. Ese que tiene autoridad, prerrogativas redentoras. Jesús envía a sus discípulos, tráiganme un pollino de asna, así voy a entrar a Jerusalén. Ya Jesús ya tenía en mente cómo iba a ser su entrada a Jerusalén. Voy a entrar a la ciudad de David, a la ciudad de mi padre. ¿Cómo? Como un hijo de David, como un rey cabalgando sobre un asno.
Y a diferencia de estos jueces que, como Dios dicen, y murió Jair, de Jesús, como lo vamos a ver, muere, y como ya sabemos cómo termina la historia, vence a la muerte. Aquí ante nosotros está el verdadero libertador, o el mejor libertador que Dios le pudo dar a su pueblo. Ahora, veamos también la particularidad del animal. Un pollino en el cual ningún hombre ha montado. Aquí Jesús también evoca a lo que, de hecho, ahorita nos dieron un repaso, los usos santos, como los utensilios del templo. Esos eran utensilios para un fin en particular, no se usaban en otra cosa, sino solo para usos del templo. Lo que Dios usaba lo santificaba para sus fines santos. Eso era un principio antiguo testamentario. Con los animales era un uso similar. Los animales que Dios pedía para su servicio eran animales que no hayan trabajado en otra cosa. Números 19:2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Todavía una vaca que no ha trabajado, dice, sobre la cual no se ha puesto yugo. Deuteronomio 21:3 dice: y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Entonces veamos aquí, los animales que Dios pedía para que le sirviesen como ofrenda eran animales, usemos el término vírgenes, en el sentido que no habían trabajado, no habían llevado yugo alguno, no habían iniciado su servicio. Aquí Jesús entonces hace también eco de eso en cuanto a él. Ya, los apóstoles tienen a Jesús y Jesús les dice: tráiganme a mí un asno en el cual ningún hombre lo haya montado. Ya, un asno apartado para fines santos, para Jesús. Y como lo vemos en la teología bíblica, estos patrones nos ayudan a entender ¿qué? El panorama ante el cual estamos. Así como el patrón del monte, como el patrón del mero hecho de el asno y sus prerrogativas reales. Ahora que estamos viendo el patrón de la peculiaridad de el animal virgen. Al ver eso, ya uno puede entrar con el mensaje que nos presenta Marcos aquí. Estamos viendo a Jesús proclamando entonces el símbolo de exclusividad mesiánica sobre él, sobre el monte de los olivos, montando animales reales, un asno. Y por último lo vemos aquí también evocando como un animal como Dios los pedía para sí mismo. Es decir, Jesús diciéndoles, dándoles señales a sus discípulos de yo soy Dios y por ende les pido un animal que no haya trabajado antes. Aquí particularmente un asno que no haya cargado ningún hombre antes. Ahora, esto está en armonía en lo que la Biblia misma nos ha mostrado desde el inicio con Jesús. Por ejemplo, ¿cómo nació Jesús? De una virgen. El sepulcro en el que Jesús fue sepultado, como lo vemos, era un sepulcro que nunca había sido usado por nadie. Lucas 23:53. Ya, ahí está ese patrón de exclusividad que es una prerrogativa divina. Ahora, teniendo claro esto, prosigamos con los demás versos, versículos 3 al 6. Dice: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Ahora, recapitulemos brevemente. Jesús está, digámoslo así, Dios encarnado está en el monte de los olivos diciendo: yo soy el rey de Israel. Voy a entrar entonces en un animal con prerrogativas reales y por ser Dios solicito un animal que nadie más haya usado. Dios se dispone a hacer una entrada
a la ciudad de David, a reclamar, vámonos así, el rey viniendo a reclamar su trono. Aquí lo que acabamos de leer entonces se nos describe ya cómo se dio. Los discípulos van, buscan al animal y el desenlace es, se lo traen. Ahora, estos versículos 3 al 6, digamos, han surgido ciertos debates en cómo fue que el Señor supo que había un burro. Ya sea que están los que optan por el Señor en su omnisciencia, Él sabía que ahí había un burro atado y lo mandó a pedir, es válido, es Dios. O habían otros también que dicen que el Señor, de la fama que tenía, ya cualquiera, si Jesús quiere algo, Él ya, pues se lo dan. Ya Jesús posiblemente, dicen, en tantos viajes a Jerusalén, sabía dónde ataban a cierto burro o qué familia tenía ciertos burros, y con la petición de el Señor lo necesita, ya se lo iban a soltar. Bueno, cualquiera de las dos, de hecho, yo las veo hasta válida, porque como vemos muchas veces, Jesús sí usó su omnisciencia, ¿para qué? Para mostrarle a los hombres lo que debían hacer. Por ejemplo, la mujer samaritana, el Señor con su omnisciencia le dijo, has tenido muchos hombres y con el que ahora vives no es tu marido, tú eres profeta. Y otras veces también se veía desde niño que el Señor Jesús crecía en conocimiento y sabiduría, iba aprendiendo cosas. Ya como Dios y como hombre, digamos, no veo un conflicto en esa discusión. El punto aquí, lo que veo más notorio, para no desviarnos en eso, me parece que la intención de Marcos es dejar claro que al rey se le obedece. Primero, ¿por qué? Porque los discípulos así lo hicieron. El Señor Jesús les dijo, vayan a tal lado, allá hay un pollino y me lo traen. Señor, ¿pero qué nos va a decir el dueño? No, fueron. Esa es como la intención de Marcos, mostrarnos cómo se le obedece al rey. Ahora, ¿surgieron dudas en ellos? Sí. O el Señor se les adelanta, posiblemente ellos fueron a obedecer y en la mente iban, ay, si nos pasa esto, pero el Señor, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. ¿Y qué pasó? Veámoslo aquí, se ve nuevamente el patrón de obediencia. ¿Por qué? Porque pasó eso. ¿Por qué están desatando el burro? Entonces le dijeron como Jesús había mandado y ellos los dejaron. Ellos como discípulos de Cristo hicieron aquí lo que fundamentalmente se nos manda a todos los que profesamos cristianismo. Dijeron como Jesús había mandado. Y nosotros lo que se nos manda es ir a predicar el evangelio a toda criatura o decir lo que Jesús había mandado. La obediencia de los discípulos, la respuesta positiva del dueño del asna y que los apóstoles lleven al animal hasta él, veámoslo así, nos deja claro que estos preparativos para entrar a Jerusalén son algo que van marcado por eso, por las prerrogativas reales. El Señor, recapitulemos, en el monte de los olivos, donde Dios se posaba, usando un animal de carga con prerrogativas reales. Después, un animal aparte de los que Dios pedía, que nunca haya sido usado. Y eso cargado en un contexto de obediencia, desde los discípulos hasta de los dueños de animales. Ya, los animales mismos le obedecían. Tal vez el desconocido, supongamos que era un desconocido para el Señor. El Señor te manda a pedir un burro, está bien, que se lo lleve. Si Él ocupa, que se lo lleve. Él es el rey. Y por otro lado, debemos prestar atención a que esto que Jesús está mandando era algo divinamente orquestado. ¿Para qué? Para que estos atributos del rey sean evidentes a todos. El rey dio una orden y fue obedecido en este contexto por todos, hasta por las bestias mismas. Y aquí terminamos el primer punto, la preparación para entrar a Jerusalén. Ahora, segundo punto, la llegada del rey a Jerusalén. Comencemos en el verso 7. Dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos
y se sentó sobre él. Entonces, como vimos, el Señor de manera providencial orquestó todo para que en ese momento Él sea reconocido como rey de su pueblo. Y ante esto, notemos la respuesta de los discípulos. Recordemos, no perdamos de vista, hermano, a veces yo redundo mucho, pero lo que quiero es que comprendamos la escena. El rey en el monte de los olivos, donde se posa la gloria de Dios, el burro que no ha sido usado por ninguno. Y ahora veamos la respuesta de los discípulos. Traen al burro, echan sobre él sus mantos y lo sientan en él. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Bueno, no es segunda, sería segundo. Libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Dice, veamos cómo el pueblo reconoce a Jehú como rey de las tribus del norte. Dice así: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono muy alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿Qué es lo que vemos en Marcos? Algo muy similar. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y ese se sentó, la idea es que ocupó ayuda, como que lo montaron sobre el burro. Ya, a como Jehú pusieron mantos en un trono y lo sentaron, a Jesús pusieron mantos en el burrito. ¿Para qué? Para que el rey lo tomara como su trono. Los discípulos entendían esto, el animal de prerrogativas reales, y por ende Jesús es rey, reconozcámoslo como rey. Así como se dijo, Jehú es rey, ya en la mentalidad de los discípulos ya estaba, aquí está el hijo de David. Y creo que es muy notorio que esta entrada es, creo que la profecía que la mayoría de nosotros se nos viene a la mente. ¿Cuál es? Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este es como el punto central de esta escena. Jesús cumpliendo literalmente una profecía que un profeta había dado cientos de años antes. Ahora, en este punto voy a hacer un breve paréntesis. Algo que nos servirá mucho más adelante a la hora de entender ciertos aspectos de la escatología bíblica o del cumplimiento profético. Hay un concepto que se conoce como escatología inaugurada. Escatología es sencillamente escatos, últimos, logía, estudio, el estudio de las últimas cosas, la escatología. Ahora, escatología inaugurada hace referencia a que el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como no cumpliendo las profecías, veámoslo así, muchas, de golpe tal cual, sino más bien como Jesús nos presenta como una apertura del cumplimiento profético. Ahorita vamos a ver un ejemplo con esta misma de Zacarías 9. Veámoslo así. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos decía que las profecías se iban a cumplir en los últimos días. Ahora, Jesús aparece en el Nuevo Testamento inaugurando ese periodo llamado los últimos días. Ahora, vayamos a Zacarías para que entendamos un poco más el punto. Zacarías 9. Zacarías 9. Zacarías 9, versículo 9 es lo que acabamos de leer. El rey, el Mesías, viniendo a Jerusalén. Ahora, lo que hay que entender con esto es que tal vez nuestras Biblias antes del versículo 9 tienen un título.
pero va conectado. Cuando el escritor vino, verso 8 y verso 9 van en una misma línea. Ahora, del versículo 8, ¿qué nos dice? Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Y seguidito, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador. ¿Qué es el punto que quiero que veamos? La profecía de Zacarías como tal está antecedida por el juicio a las naciones. Veamos brevemente el contexto de Zacarías. Está el pueblo de Israel en la cautividad. Muchos fueron dispersos, llevados esclavos a N cantidad de naciones. El pueblo de Israel estaba unidito en Israel, vino la esclavitud, quedaron regados por todos lados. Entonces, la visión de Zacarías es, viene Dios mismo, irrumpe, veámoslo así, dramática y violentamente, libera a su pueblo, trae a su pueblo a reunirse en Israel. ¿Y qué pasa con ese Israel? Ellos moran seguros. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. ¿Por qué no pasará más sobre ellos el opresor? Porque ya el Señor destruyó a las naciones que tenían en la cautividad de Israel. Y en ese momento de paz para Israel, entonces, ¿qué nos dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Entonces, la imagen de Zacarías es, hay juicio a las naciones, Israel es libertado del yugo de las naciones y es gobernado por un rey humilde que trae paz. Ahora, ante nosotros, aquí en Marcos 11, ¿qué es lo que tenemos? Como una porcioncita de esa profecía. ¿Y qué es lo que tenemos? A Jesús viniendo como rey en un pollino de asna, humilde, trayendo paz a su pueblo. Pero por otro lado, no vemos todos los detalles que nos da Zacarías. Todos los detalles que nos da el profeta. ¿No los vemos en qué? No vemos a las naciones destruidas, no vemos al pueblo, veámoslo así, literalmente guardado para que los demás pueblos no los invadan, no vemos a los cadáveres de los otros pueblos paganos que los tenían cautivos, sino lo que vemos es a las autoridades romanas sobre Israel. Las autoridades romanas mismas crucifican a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice la escatología inaugurada? Que el Nuevo Testamento lo que nos presenta es esto: la inauguración del cumplimiento profético. De esta profecía de Zacarías 9, lo que vemos ante nosotros es, comenzó a cumplirse. He aquí, entonces está ante ellos el comienzo de la redención que traería el Mesías, o el comienzo de la liberación que Dios traería a su pueblo. Y entonces vemos al pueblo de Dios regado por todas las naciones, y es aquí cuando comienza cómo Dios va juntando a su pueblo de todas las naciones. ¿Cómo? Id a todas las naciones y haced discípulos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ya el Señor llama de entre todas las naciones a su pueblo cautivo. ¿Cómo? A que vengan a Él. Pero como vemos en el Nuevo Testamento, esto no se nos presenta que ocurre de un día para otro, sino que inició a cumplirse aquí mismo, Marcos 11, y hasta nuestros días. El Señor está llamando cautivos de Costa Rica, cautivos de todo el mundo, a que vengan a Él. Entonces, ¿qué vemos aquí en Marcos 11? Ciertamente vemos al rey de Israel viniendo a la ciudad de David a reclamar su trono, pero no vemos a los paganos destruidos, no vemos al imperio romano reducido a cenizas. ¿Y esto por qué? Porque el paradigma del Nuevo Testamento es lo que se inaugura con la primera venida de Jesucristo, se consuma con la segunda venida de Jesucristo. La entrada triunfal a Jerusalén que estamos leyendo, entonces, inaugura que Dios ha iniciado el proceso en donde llama a Israel, a la iglesia, de entre muchas naciones. ¿Por qué? Porque hay rey en Israel. Hay un príncipe de paz que gobierna sobre su pueblo. Ahora, aclarando esto, volvamos entonces a centrarnos en el Evangelio de Marcos.
Y de aquí creo que también es importante ver un poco cómo los otros evangelistas nos dan un poco más de información acerca de esta entrada a Jerusalén. Primero, la mentalidad de los discípulos en el momento, a pesar de que reconocieron, digamos, esas prerrogativas reales, de que le rindieron ese culto al ponerle sus mantos, ellos se despojaron de sus mantos, no, que se siente el rey. Aún así, ellos estaban como con el entendimiento nublado. Juan 12:16 dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado. Por ejemplo, ellos no entendieron claramente que ahí era, veámoslo así, el momento en que Dios estaba poniendo como rey a Jesús. No lo entendieron plenamente hasta que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Los discípulos estaban viviendo momentos históricos redentores que muchos profetas y antiguos deseaban vivir ellos, y los discípulos tal vez estaban como nublados, medio veían y medio no veían, no entendían claramente ese maravilloso momento. También aquí mismo Marcos 11:8 nos dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. No solo los discípulos entonces iban camino a Jerusalén, habían muchos que iban camino a Jerusalén. Y ahora, y estos muchos por el camino, ¿por qué le ponían mantos? ¿Por qué le ponían hojas? Digamos, le ponían ramas, ya, digamos, le hicieron una alfombra al rey. Ahora, ¿por qué lo hacían? Juan, en el capítulo 12, nos da un poco más de luz y nos dice, Juan 12, versículos 12 y 13. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Y por qué? Ahí mismo Juan dice, porque ¿qué acaba de ocurrir antes de esta escena en Juan? Jesús había resucitado a Lázaro. Dice que oyendo de la noticia que había resucitado a Lázaro, si ese hombre pudo resucitar muertos, debe tener un gran poder. Rindámosle tributo. Pero como vamos a ver más adelante, la luz que ellos tenían tampoco fue como de mucho. ¿Por qué? Prefirieron a Barrabás y coreaban, crucifíquenle. Y otra, mis hermanos, es ¿qué hace la multitud al ver este rey? Ya lo vemos, Jesús montado sobre un pollino, camino a Jerusalén, le tendieron, digamos, una alfombra real como de 1 kilómetro a la ciudad. ¿Y qué pasa entonces ya cuando llega? Dice, versículos 9 al 11. Y los que iban delante y los que venían detrás, vean, ya tenía una multitud como que le hacía un escudo. Venían otros detrás de él. Y de ambos grupos dice, los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Entonces, estos dos grupos tenían un canto, Hosana. Este canto literalmente significa sálvanos. Es como, sálvanos ya, sálvanos ahora mismo. Esta es una expresión que es tomada del Salmo 118. De hecho, esta escena en particular es eso. El Salmo 118 entonado por multitudes a Jesús. Y ahora que lo recapitulamos, Jesús no solo aquí es tratado como rey, montado en un burro que le ponen una alfombra real, usa el animal como su trono, le ponen una alfombra de 1 kilómetro, sino que aparte, veámoslo así, era como la escena cuando el arca del pacto volvió a Jerusalén. Iban cantando alrededor del arca, David iba danzando. Algo así podemos ver aquí. La verdadera arca del pacto iba camino a Jerusalén. Y el pueblo iba gozoso, entonándole cantos a Dios. Salmo 118, versículo 25. El Hosana es
oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ese Osana es eso, sálvanos ya mismo. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que estaban siendo cautivos, que no tenían la libertad de la que leían cuando Dios los mandó a la tierra prometida, sino que estaban bajo el yugo romano. Sálvanos ahora, haznos prosperar ya, ahora mismo. Este salmo en sí entonces es una súplica por liberación que el pueblo le estaba haciendo ¿a quién? Al hijo de David. Pero como vemos, este canto, digamos, era doble, tenía una porción es una súplica, sálvanos ahora, pero por otro lado también era algo gozoso. Mientras en el verso 25 el salmo dice, sálvanos ahora, que nos hagas prosperar ahora, en el verso 24 dice, este es el día que Jehová hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. Y este era uno de los de estos que son llamados los salmos de ascensión, que eran cuando los peregrinos iban caminando hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, iban recordando esto, recordando que este es el día gozoso. ¿Por qué? Porque nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? Recordando la liberación que Dios hizo de Faraón, y ante lo que nosotros estamos, la liberación que Dios hará por medio de Jesucristo. Y no cabe duda de la magnitud de este evento, hermanos, que ellos cantándole a Jesús, mientras este salmo en el versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. ¿Y qué con eso? Vayamos a Hechos 4:11. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo. Entonces, entendamos esto igual. Está el Salmo 118 siéndole cantado a Jesús. Las multitudes se lo están cantando. Él es la piedra que viene a ser la cabeza de ángulo, que está recibiendo, ¿qué? Sálvanos ahora, Osana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, le dicen. Y este era el cántico que usaban también los que estaban en el templo cuando veían a los peregrinos venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Qué les decían? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque el cántico es ese, bendito el que viene, ellos se lo cantaban a las multitudes, pero aquí ya toma esa expresión del literal, el que viene. Porque la bendición que se proclamaba tradicionalmente a los miles de peregrinos, ahora se encarna en el que viene. Este es el bendito que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes. Y al punto que ellos lo dicen, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Viene el rey, hijo de David, montado en un pollino de asna. Viene la gloria de Dios desde el monte de los olivos. Y aquí lo vemos. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Fue un momento como de luz que tuvieron, porque entendieron, el reino de nuestro padre David viene. La restauración de Israel está ante nuestros ojos. ¿Por qué? El rey viene. Lo que el Señor Jesús empezó con arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, aquí esta gente pudo tener cierta luz, que pudo lograr entender algo de el reino de nuestro padre David viene. La gloria que Jesús merece como rey, como heredero de David, aquí le es dada públicamente. Digamos, como cantamos, loores, dad a Cristo el Rey. Esto es lo que pasó aquí. Animal real, lo sentaron en un trono, le tienden una alfombra para que el rey camine, se entonan cánticos al rey. Y por último, Marcos termina, digamos, abruptamente esta escena y nos dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Está el pueblo cantándole, está dándole loores al rey, y al parecer, no sé, llegó a Jerusalén, todo se esfumó. Los cantos, las multitudes. Jesús miró alrededor, ya anochecía, se fue a Betania. Es lo que pasó. Fue una euforia, digámoslo, de momento. Y hasta aquí, hermanos, termina la exposición del texto. Ahora con esto veamos dos breves aplicaciones. Uno,
la obediencia al rey. Para nosotros creo que debe ser algo ya notorio que a una figura de autoridad se le debe respeto y sujeción. Es algo que todos tuvimos que aprender desde niños, que como padres le estamos enseñando eso a nuestros niños, que respeten a sus autoridades, ya sea maestros, nosotros como padres mismos, las autoridades que tienen en la iglesia, se le debe respeto y sujeción. Así como vimos aquí en Marcos, Jesús a los suyos les dijo, búsquenme un burro. ¿Y qué hicieron los suyos? De una vez. Veámoslo así, esta es la característica visible del cristiano ante el mundo. La obediencia a lo que Jesús ha dicho. Esto es como nuestro distintivo público, mis hermanos. ¿Por qué? Ante los ojos de otras personas somos sencillamente otras personas. Si en nuestras vidas no evidenciamos esa obediencia a Jesús, a los ojos de otros, ¿qué vamos a hacer? Los mismos. Una persona más que quién sabe qué hace. Y la idea del cristianismo es que se note, ese es discípulo de Jesús. Ese tiene un rey y le obedece. Usted le puede decir cualquier cosa, pero esa persona le va a decir que no porque él obedece otra cosa. O esa persona es un religioso, hasta se lo van a decir despectivo. Esa persona tiene su religión y por eso no va a hacer tal cosa, ni le diga. Pero hay algo en eso que sí es admirable, y es que como cristianos debemos tener eso de los intereses de Cristo y de su reino deben ser notorios en nuestras vidas públicamente. Ya, eso es nuestro sello cristiano ante el mundo. Juan 14:23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así como aquí los discípulos, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron por un burro, y al pie de la letra, que cuando se toparon con lo que Jesús les advirtió, y si les dijeren esto, díganle esto. Y ellos hicieron así, dijeron como el Señor había mandado. Entonces, aquí al punto que voy, mis hermanos, es: uno, obedezcamos al Señor. Eso es lo que se espera de nosotros. Retengamos su palabra tal como en esta escena que vemos. Así como el Señor ha dicho, ellos hicieron. Quiera Dios y nosotros podamos ser así, de esos que así Cristo nos demande algo por medio de la lectura de su palabra, por medio de lo que nos es predicado aquí, así mismo lo hagamos, así mismo respondamos, que cuando el Señor Jesús nos haga un llamado providencial, seamos los primeros en salir a la cabeza cuando se requiera algo de nosotros. Digamos, quiera Dios y nuestro corazón sea como el del profeta Isaías, que era: envíame a mí. Ahora, en el contexto de la iglesia es donde más tenemos esas oportunidades de: Señor, yo voy. Y voy y le digo a mi hermano tal cual Jesús me dijo en su palabra. Tenemos hermanos en apuros ocupando algún favor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tenemos necesidades en este local para que el domingo sea más placentero para todos nosotros. Bueno, quiera Dios y salgamos a la cabeza y obedezcamos esos llamados providenciales que Dios nos hace por su palabra. Tengamos oídos listos, hermanos, ¿para qué? Para escuchar la voz providencial de Dios cuando nos hable a cada uno de nosotros por medio de las necesidades de los demás, y podamos ir como estos apóstoles que nada más fueron e hicieron como Jesús les había mandado. No nos afanemos por lo que va a venir después, porque todo está en manos de Dios, pero tengamos esos oídos para escuchar la voz de Dios cuando llegue a nuestras vidas, y roguemos por un corazón que sin excusas se lance a servir a su rey en el momento inmediato. Ahora, segunda, ya para terminar, lo pasajero de la profesión de fe de muchos o de algunos. Inevitablemente creo que esto trajo eso a mi mente cuando veo cómo Marcos terminó abruptamente la adoración al rey, pero de un pronto a otro se acabó todo y el rey se fue a Betfagé porque vio cómo estaba todo alrededor y listo. Ya no habían hosanas, ya no habían alfombras, ya no habían mantos, sencillamente todo se acabó y el rey se fue. Ahora,
Dentro del cristianismo evangélico como tal, veámoslo así, está muy de moda identificarnos todos nosotros con la Reforma Protestante, identificarnos como reformados. Digamos que hasta cierto punto en el contexto latinoamericano hay como cierta moda de me gusta la Reforma y es bueno. ¿Por qué? Porque este contenido doctrinal que nosotros apreciamos mucho ya transforma vidas. Pero ahí es donde el énfasis, mis hermanos, en vidas transformadas. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dejemos llevar por la mera ola de un movimiento que se está volviendo popular y nos pase como a estos, que de un pronto a otro la euforia se va, me voy para mi casa. Conocer la teología reformada, su historia, los hombres que Dios usó para traer más luz a su palabra, es algo que produce en nosotros, creo que mucho gozo y entusiasmo. En la experiencia como cristiano mía, he visto que en muchos pasa eso. Produce gozo, ¿y qué? Y ese gozo sigue y sigue aumentando, y qué bueno, ¿no? Ve cada vez hermanos más fervorosos, que aman más la palabra, que están creciendo en la fe, que saben mucho más del Señor de lo que sabían antes, y que aman mucho más al Señor de lo que lo amaban antes, y que en sus vidas son un ejemplo de crecimiento espiritual y en santidad comparado con hace años. ¿Por qué? Porque están arraigados a la palabra. Pero también tristemente hay otros que hemos visto que uno los ve que vienen a la iglesia emocionados, mira qué bueno, una iglesia, se predica la palabra, uy sí, ahí condenan el pecado, qué bueno. Mira, y teología aquí, teología reformada aquí, Calvino aquí, Lutero allá, etcétera, y uno ve esos entusiasmos y uno dice, wow, mira. Y al tiempo se apagan. A veces me parece a mí que es, qué bonito cuando me conozco un lugar donde me puedo congregar, donde me predican sana doctrina, pero cuando a uno le presentan ya todo el combo con las exigencias del reino de los cielos y su justicia, y que la exigencia es negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo, ya no me gusta tanto. Está muy bonito esto de la doctrina reformada y todo, pero ay, venir 2 veces el domingo, ya no, ya qué cansado. Mejor me voy a otro lado. Y pasa. Ahora, estos son, creo, como nos ha quedado claro con las parábolas que nos enseñó nuestro pastor, son estos como que la semilla cae, no echa raíces profundas, y la mínima aflicción, la mínima decepción, el mínimo no saludo del hermano, y la inconsistencia de la vida sale a la luz, la apostasía sale a flote. ¿Y a qué voy, mis hermanos? Que el cuerpo doctrinal que profesamos nosotros, el cual creemos que es la interpretación más fiel de la Biblia, no perfecta, pero sí lo que más se apega a la Biblia, no es algo que nosotros nos ponemos y podemos quitarnos de un día para otro. Cuando hay buenos tiempos y en los tiempos malos, mejor me busco un cristianismo más suave. No. La doctrina que profesamos es una que a través de los siglos, mis hermanos, ha sido pulida, defendida por muchos, muchos han dado su vida por ellas. Otros vivieron toda su vida arraigados hacia esa teología, dando vidas ejemplares. Otros agarraron estas verdades tratando de penetrar cada área de la vida, cada área de la sociedad, con el fin de que todo termine dando loores a Cristo el Rey. Y al punto que voy, hermanos, es, veámonos a nosotros mismos, que no seamos como esos que comenzaron gritando Hosana a todo pulmón y horas después, nada. Que nos guardemos, mis hermanos, de que no seamos de esos que los domingos estamos aquí cantando y mañana lunes, lo que nos predicaron por aquí ya mañana lunes no quedó ni rastro. Guardémonos de no ser como esos tumultos de personas que no entendían la profundidad del momento histórico en que estaban. Y tal vez se dejaron llevar por la euforia del momento. Quiera Dios que nosotros podamos crecer en conocimiento del Señor, que tengamos raíces fuertes y que estemos así enraizados en el Señor Jesús de tal manera que la vida de Él nutra todo de nosotros. ¿Para qué? Para que ante el mundo puedan ver que seamos cristianos. Veámoslo así.
para que el mundo, hasta espiritualizando el término, quiera crucificarnos. ¿Cómo? Esos son cristianos. Así. Algo tan sencillo como que donde estemos se sepa que somos cristianos. ¿Y eso cómo se logra? Viviendo consistentemente con lo que profesamos. No solo hosana de domingo, sino una vida que proclame la gloria de Dios de domingo a domingo los 365 días de la semana. Al final, hermanos, la exhortación de esto es: retengamos las palabras del Señor, atesorémoslas, porque son lo que da vida a nuestras almas. Oremos. Dios santo, gracias te damos por este momento en que abrimos tu palabra y nos mostraste que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien debe ser obedecido, se le debe rendir tributo, se le debe adorar, porque no hay otro nombre que has dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ayúdanos a apreciar tal verdad y a vivir consistentemente a la luz de este señorío. Danos fe, danos el poder de tu Espíritu Santo para resistir el día malo y para poder obedecer la voz de Cristo. Danos oídos espirituales para lograr escuchar la voz de Cristo y responder: heme aquí. Danos valentía también para predicar el Evangelio a diestra y a siniestra donde estemos, para que tu nombre resuene donde quiera que todos nosotros andemos, Señor. Que nosotros seamos conocidos como esos que hablan de Cristo donde quieras que estemos. Concédenos tal bendición y tal valentía. Gracias por tu misericordia. Te rogamos que nos hables y que nos sigas hablando y que no nos dejes tal cual somos, Señor, sino que nos transformes según tu gran poder y misericordia. Amén.